Bienvenidos a este episodio que será viral. ¿Cuál va a ser el costo para el prestigio de la UNAM después del escándalo por las fallas o las trampas en el examen de admisión a licenciatura que se aplicó totalmente en línea? Ya hay fechas y detalles de quiénes tendrán que acudir a presentar el examen, ahora evidentemente de forma presencial, pero a ver, más allá de todo esto, ¿qué lección nos deja tanto a quienes somos ajenos a la UNAM, por supuesto a la propia máxima casa de estudios? Es una de las preguntas que haremos a nuestros invitados. Saludo con mucho gusto al doctor Marco Fernández, coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, experto en políticas políticas. Gracias y bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, gracias, qué amable. También doy la bienvenida al doctor Eduardo Andere Martínez, especialista en políticas educativas. Bienvenido. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, pues yo comentaba, a ver qué lección nos deja. El tema sigue vigente, dan a conocer ahora auditorías, va a haber una investigación, posiblemente vengan sanciones y demás, pero el daño ya está hecho y este capítulo pues sigue abierto. A ver, doctor Marco Fernández, desde su punto de vista, ¿qué nos deja como una especie de lección en términos generales el haber hecho este intento de usar la tecnología y demás, pero que quedó en eso, en un intento con buenas intenciones, pero fallido, doctor? En verdad sí es necesario cuando se va a aplicar una tecnología de esta naturaleza, prever todos los peores escenarios para tener políticas efectivas que reduzcan la posibilidad del fraude. Y si esas condiciones no se pueden satisfacer, pues entonces optar por hacerlo como se hacía anteriormente, es decir, a través de forma presencial, porque si no hay los controles adecuados, pues como vimos, lamentablemente hay la tentación de hacer trampa. Creo que es una lección dolorosa, sin duda alguna, pero la alternativa de haberlo dejado pasar era mucho más costosa y en ese sentido la solución que se ha puesto sobre la mesa creo que va en la dirección correcta. Muchas gracias, Marco Fernández. Doctor Eduardo Andere Martínez, ¿cómo ves la reacción que hubo en la UNAM? Efectivamente, dejarlo pasar hubiera sido mucho más complicado, doctor, pero la manera en que el propio rector sale, si me permiten el término, toma al toro por los cuernos y dice, a ver, vamos a arreglar este asunto porque de lo contrario el daño va a ser mayor. ¿Qué piensas de cómo se ha manejado hasta ahora el tema en la UNAM? Dadas las circunstancias, yo creo que el rector hizo muy bien y no le quedó de otra en realidad, ¿no? O sea, una universidad y una universidad de la talla de la UNAM no puede permitir un proceso fraudulento de admisión bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, por supuesto que es una lección muy costosa, pero al mismo tiempo es un gran aprendizaje. La UNAM tendrá que revisar sus procesos internos de decisión, por qué llegaron a una decisión de esta naturaleza, teniendo, digamos, antecedentes del que el proctoring, o sea, el uso de pruebas a distancia con la ayuda de inteligencia artificial y un poquito de supervisión humana, no funciona cuando los grupos de evaluación son tan elevados. Entonces la UNAM tiene que revisar internamente, hacer un proceso de juicio, de autocrítica, pero yo creo que la decisión fue muy buena y también fue bueno que el rector reconociera el error, ¿no? O sea, que dijera, nos equivocamos, ¿no? Y está bien. Y yo creo, doctor, que eso es incluso parte de la lección que nos deja a todos, a la propia comunidad universitaria, justo eso, el salir, asumir la responsabilidad, dar la cara y decir, esto es un error, vamos a buscar la forma de corregirlo y no dejarlo pasar. Marco Fernández, a ver, sigue la investigación. Todavía tendremos que conocer lo que viene, sobre todo con estas auditorías técnicas de las que se habló en la más reciente conferencia de prensa. Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿qué pudo haber fallado? A ver, ¿fue la tecnología, la supervisión, el diseño del proceso o todo al mismo tiempo? Yo creo que hay varios factores que fallaron. Uno de los temas que a mí me preocupa, que ahí sí creo que
asumo que cuando venga el segundo informe se va a reconocer. Cuando se hizo la prueba, la UNAM ya sabía que venían los resultados de manera atípica y de todas maneras los hizo públicos sin anticiparse pues a lo que iba a ser el escándalo y más bien completamente, ahí sí completamente tomar el toro por los cuernos y decir, mire, tenemos una situación atípica, no podemos dar los resultados de manera pública. El análisis de nuestra unidad de evaluación nos sugiere que hay un problema serio de fraude académico y vamos a tomar las medidas necesarias. Eso hubiera evitado el costo mayúsculo que fue los haces públicos, empiezan los análisis independientes, se observan la distribución atípica de los aciertos, las evidencias empiezan a salir en las redes sociales de los cínicos que hacen alarde de que hicieron trampa y pues deriva en todo lo que entonces se tiene que tomar como una forma para atacar el problema. Lo otro que no termino de entender con franqueza es el área de evaluación de la UNAM tiene una larga tradición. Entiendo que técnicamente si se iba a decidir hacerlo a la distancia, no se tenía la capacidad adentro de la UNAM para hacer una prueba de estas características y por lo tanto se buscó a una compañía y esta compañía hoy ya vemos que pues también está asociada a problemas en falta de garantizar la seguridad de los datos. Está el otro escándalo ahorita con los cursos en línea del por Poder parte de la Judicial. Secretaría de Educación Pública, que la misma empresa que ayudó a la UNAM es la que está encargada de esa base de datos y pues otra vez claramente se vulnera en ese sentido Claro. la calidad de la empresa seleccionada. Vendrá, insisto, toda la investigación. Ya hay una primera consecuencia que es la salida de la secretaria general que tenía a su cargo claramente pues toda el área precisamente para hacer los procesos de ingreso Ujú. y que pues no hizo correctamente su trabajo. Claro. Evidentemente va a haber más responsables y vamos a ver las acciones en consecuencia. Viene aquí este punto que me parece muy interesante. Tendrá que haber más responsables, sin embargo, yo veo aquí una corresponsabilidad y entonces aquí me gustaría entrar, doctor Eduardo Andere, a la responsabilidad que le toca a los chavos que hicieron el examen, porque, a ver, yo no sé si esto sí tengamos que analizarlo desde una cuestión ética, moral, de quiénes copiaron, quiénes no, o podría quedar como una, pues como una travesura ahí de, pues, estaba la mesa puesta, yo pude Bueno, copiar y hasta ahí. ¿Hay una corresponsabilidad, doctor Eduardo Andere? pero siempre la ha habido, el plagio siempre ha existido, ¿no? Lo que sucede ahora es que es más fácil, ¿no? Y no solo por el proctoring, sino por el arribo de la inteligencia artificial generativa, por la facilidad de los artilugios electrónicos en general, que permiten, que facilitan que tanto los jóvenes como los adultos hagan eh, eh, trampa, ¿no? Y hagan plagio. Ahora, la evidencia es abundante que el plagio ha existido en todas las épocas, ¿no? Eh, ya se va a aumentar el plagio o no se va a aumentar el plagio con la llegada de la inteligencia artificial. Bueno, tendremos que ver qué sucede, ¿no? Ujú. Pero hace como un par de años un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford hizo un análisis de qué tanto había aumentado el plagio con la llegada de la inteligencia artificial generativa, que es diferente a la que se utilizó en el proctoring, por cierto. Pero bueno, con la llegada de esta inteligencia artificial generativa a la que todos estamos ahorita acostumbrados, y llegaron a la conclusión de que no, de que más o menos es el mismo plagio que antes, ¿no? O sea, la gente que trae esa propensión a engañar, a cometer plagio, a copiar, etcétera, pues Ujú. lo va a seguir haciendo, ¿no? Y ese es un problema eh, social, cultural,
de todas las sociedades, porque existe en todas partes del mundo. Hay muchas quejas en Corea, en Japón, en China, en Estados Unidos, en América Latina en general, de que sí se está cometiendo plagio y hay algunas universidades y escuelas inclusive están limitando o prohibiendo el uso de la inteligencia artificial para que esto suceda. Pero es un problema adicional, ¿no? Y es un problema que tiene que ver con la crianza, con la Claro. forma en la que, con la forma en la que funciona el sistema de gobierno en México. Y pues no es, o sea, si alguien tenía que parar, digamos, este proceso de fraude Ujú. con inteligencia o sin inteligencia, y esto muy, muy bien que no se normalizara. O sea, si la universidad hubiera aceptado, digamos, este proceso de admisión a distancia con la ayuda de inteligencia artificial, hubiera normalizado un Claro. esquema rotundamente equivocado para la sociedad. Y quizá el daño hubiera sido mayor, el raspón hubiera sido mayor para la máxima casa de estudios. Doctor Marco, ¿qué piensas de esta corresponsabilidad? Los chavos pues también tuvieron su parte porque todos estamos bien metidos criticando a la UNAM por las fallas, pero evidentemente viene esta parte moral, ética, la parte de la educación desde casa. Mira, a mí me preocupa mucho, añadiendo a lo que decía Eduardo, cuando uno ve en las redes sociales los videos de los, entre comillas, influencers, Ujú. jóvenes que justifican la trampa, que pues ni modo que había que hacer lo que se tenía que hacer para tener un lugar dentro de la universidad, o que tienen las fotos que han salido de grupos de Facebook, de Telegram y demás, en donde la gente hace alarde de que parecía que justo el software anticopia no detectó su chanchullo. A mí me dio una enorme tristeza porque creo que es un reflejo del problema serio que tenemos en la sociedad mexicana. Porque además, días después, este fin de semana, a eso se suma ahora que se tiene que suspender la prueba para la promoción horizontal de los profesores de educación básica pública de nuestro país, porque la SEP agarra también a un grupo de profesores, también haciendo trampa, también usando el celular para poder contestar. Peor aún, ya cuando dije, no, esto es el colmo, una profesora con una fotografía grandota de ella misma para dándosela a otra persona para tratar de suplantar su identidad. Estos dos casos, alumnos y profesores tratando de hacer trampa, pues sí te retrata un problema muy serio que tiene nuestra sociedad o las sociedades donde se hace extensivo el problema de la corrupción. Yo lo he Claro. dicho en otros espacios porque a mí me llama la atención cuando hay las críticas y la indignación social respecto a problemas de corrupción y de impunidad de los funcionarios públicos y la clase política en general. Ujú. Pareciera que nuestra indignación es porque como que los políticos vienen de Marte y la sociedad es prístina y bien portada, y pues lamentablemente no es así. O Ujú. sea, claro que hay la tentación de la copia que ha ocurrido en otras sociedades, pero los niveles de extensión de este fenómeno son mucho más acotados o hay medidas, Claro. digamos, mucho más severas a las consecuencias cuando te atrapan de la trampa. Entonces, esto me parece que socialmente sí debe ser una preocupación. Bien, pues qué interesante y sobre todo ahora veremos en este segundo capítulo para quiénes son los que pasan el examen. Yo no sé si se vaya a cometer alguna injusticia en el sentido de que quizás alguno que sí haya estudiado y se puso las pilas, pues ahora se ponga muy nervioso y no logre pasar el examen presencial. En fin, doctor Eduardo Andere, ¿qué piensas? No sé si coincides con quienes dicen, a ver, la UNAM tiene este problema ahora con los filtros, con las fallas en el examen, pero hay otro problema que es real desde hace varios años y es la falta de espacios. Hay una demanda Bueno, sí, increíble y ahí ya te vas a un tema
de política de educación superior en México, ¿no? Que creo que es al que te refieres. Exactamente. A ver, es en realidad es la otra parte del problema, que no hay suficientes espacios en la UNAM y entonces buscan la forma de, pues, de poner los filtros cada vez más extremos porque es mínima la cantidad de alumnos que Tenemos pueden entrar. una enorme brecha, como lo vimos ahora en esta prueba y en otras de otras universidades de prestigio, de la demanda por espacios en universidades de calidad, ¿no? Y a mí me da la impresión de que el gobierno ha tratado de responder con espacios, pero de no calidad. Y obviamente, digamos, los jóvenes que quieren una buena educación, que intrínsecamente están motivados para aprender, no para credencializarse, sino realmente para aprender, están buscando opciones de calidad Claro. y no las tenemos. Entonces, esta también es una llamada de atención para el gobierno y para el Estado en el sentido global de que necesitamos una revisión a fondo, no solo del derecho a la educación, sino del derecho a la educación de calidad, ¿no? Ujú. Y que incluye, por supuesto, la educación superior. Tenemos un déficit muy importante de espacios del tipo de universidades como, pues, no sé, la UNAM, el POLI, Colmex y muchas otras instituciones públicas que tienen mucha calidad, pero no tienen los recursos, ¿no? Y entonces, en lugar de estar creando instituciones o universidades de baja calidad, pero muchas para que admitan a cualquier persona, que en realidad más bien son como guarderías, lo que deberíamos estar pensando es cómo podemos aumentar la calidad de las instituciones de todos los servicios educativos. Y si estamos llegando a la edad de 18 años, que es más o menos la edad a la que están solicitando los estudiantes para ingresar a la universidad, que ya son adultos, o como bien lo señala Marco, de los maestros o profesores de educación básica o de educación media superior, con temas eh, profundos, digamos, de eticidad, bueno, necesitamos una reforma educativa profunda, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde abajo, desde la crianza y luego la Claro. educación preescolar y primaria, etcétera, etcétera, para llegar a la educación superior. El principal problema de la educación superior también, y déjame elaborar un poquito más aquí, ¿cuál es el principal problema de la educación superior en términos de calidad? La educación media superior. ¿Y cuál es el principal problema de la educación media superior? La educación secundaria. ¿Y cuál es el principal problema de la educación secundaria? La educación primaria. No lo estamos formando bien desde la base. Claro. Sí, al final es una cadenita ahí que deriva por ejemplo, lo que planteaba la semana pasada, les decían, ahí está la Universidad Rosario Castellanos, que es una de las que creó la Cuarta Transformación, y en redes sociales les respondían hasta con memes, con cosas, perdón, pero no lo vemos como una opción, decían los chavos, porque no es una opción en este momento, Marco Fernández. Ellos quieren entrar a la UNAM, buscan educación de calidad y de momento las universidades que se han creado en los últimos años, pues todo indica que no son la opción para ellos. Es que tenemos varios problemas. Uno, como dice Eduardo, o sea, si a mí me dijeras cuáles son los, creo que los tres problemas fundamentales del sistema educativo mexicano. Uno, la desigualdad de oportunidades educativas en el acceso. Dos, un problema sustantivo de calidad en los aprendizajes. Tres, un problema serio de corrupción en los diferentes niveles educativos, donde hay un mal uso de los presupuestos educativos y por lo tanto muchas veces se etiqueta con gasto en educación, pero o se gasta de manera inadecuada o se financian cosas que no tienen nada que ver con educación, pero aparecen en el rubro educativo. Hoy el país tiene una cobertura para la educación superior del 45% y el plan sectorial de educación superior dice que quiere aumentarla por lo menos a 55%. Pero para poder hacerlo eso una realidad, justo lo que está terminando pasando es lo que dice Eduardo. Crean estas opciones que realmente a veces pues es difícil llamarlas instituciones de educación superior. Estoy pensando, por ejemplo, en las denominadas universidades Benito Juárez
con problemas serios, no solamente en sus instalaciones, en el personal docente, en sus condiciones laborales, en lo que se enseña, en cómo se enseña y por lo tanto las pocas oportunidades laborales para sus egresados que terminan los jóvenes sabiendo todas esas condiciones y no viéndolas como verdaderas opciones reales. A eso se suma que le piden a las universidades estatales, que también hay muy buenas, pensando en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la de Guanajuato, la de Querétaro y demás, aumenta la matrícula, al igual que le piden a la UNAM y demás. Y en todas hay recortes. Y en la retórica gubernamental, desde la reforma educativa de López Obrador, se crea una nueva ley de educación superior y se dice que la universidad va a ser obligatoria y gratuita, ¿no? Ah, ok. Y que va a haber un fondo para poder hacer eso realidad y apoyar a la extensión de las universidades existentes. Ujú. ¿Cuánto le han dado ese fondo de gratuidad y obligatoriedad de la educación superior? 0 pesos. Entonces, con retórica, pues tampoco se pueden cubrir las oportunidades verdaderas educativas para los jóvenes. Y Claro. a eso se suma el problema de pertinencia de lo que se enseña. El país requiere en los diferentes sectores económicos ciertas formación de habilidades, ciertas carreras, y Ujú. eso no lo está produciendo el país. Hay un problema serio de vocación, de falta de orientación vocacional, o como decía Eduardo, como las bases, ya sea de la media superior, la secundaria y demás, son endebles, la gente dice, ay no, yo no me voy a meter a ingeniería porque necesita matemáticas y está muy difícil. Mejor me voy a algo más seguro como contador o me voy a algo más seguro como derecho, ¿no? Y Ujú. entonces tenemos además exceso de demanda en ciertas carreras Claro. que allá afuera no hay trabajo para ello. Bien, y es un cuento de nunca acabar porque es de verdad todo un círculo vicioso en donde entre más le busquemos, más vamos a hallar y veremos que lo que pasó en estos días es solamente el resultado de todo lo que viene mal desde atrás. Bueno, estamos llegando a la recta final de esta entrevista. Doctor Eduardo, a ver, viene el examen para los chavos, el examen presencial y el reto también para la UNAM de recuperar la confianza que se perdió en esta etapa y de realmente dejarlos satisfechos y de que no vengan nuevos reclamos. En este sentido, doctor Eduardo Andere, ¿cuál será el reto como tal para la propia universidad al decir, bueno, pues la regamos, vamos a recuperar la confianza con este examen presencial y salir lo menos raspados que se pueda y evidentemente que sea justo el ingreso para quienes sí estudiaron? Bueno, yo creo que ya lo hizo la UNAM al reconocer el error, al marcar una trayectoria diferente, al decir la honestidad es importante, al decir no vamos a permitir que la gente entre con trampas, ese tipo de cosas están marcando una línea de confiabilidad en sus procesos. Ujú. Yo creo que eso ya lo está haciendo la UNAM, ¿no? Y evidentemente va a haber en el margen va a haber gente lastimada, ¿no? Porque gente que se pone más nerviosa, gente que estaba exactamente en el límite para subir, a lo mejor ahora sí va a subir, y gente que está en el límite para bajar, a lo mejor va a bajar. En fin, van a ser una especie de daños, no me gusta la palabra, pero especie de daños colaterales Ujú. a una decisión muy fuerte, pero no había otra alternativa, ¿no? Desde el punto de vista de la UNAM, no hay otra alternativa. Y lo que yo he dicho en otros foros es que la UNAM nos mostró aquí que la ética está por encima de la política. Gracias, gracias, doctor. Marco Fernández, lo mismo, para cerrar alguna conclusión en este sentido de cómo la UNAM tendrá que dar el último jalón para recuperar esa confianza que se perdió en las últimas semanas. Pues el jalón más importante vendrá con los siguientes pasos de la comisión técnica para poder dar un informe transparente en donde se deslinden responsabilidades de qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las autoridades universitarias y la responsabilidad de la empresa contratada para establecer cuáles van a ser las sanciones, las consecuencias de su mala acción. Y un último punto que creo que es importante recordarle a quien nos ve. Esta discusión es posible porque la UNAM es la única que hace transparente su base de datos completa de los exámenes de admisión. Hay otras instituciones de educación superior pública que utilizaron a la misma empresa,
cuyos resultados no son públicos, solo se pueden hacer consultas individuales. Por lo mismo, no sabemos el grado de extensión del problema de fraude académico, porque estoy seguro que no es solamente el problema de la UNAM. La UNAM tiene por lo menos un valor súper importante, que es la transparencia, combinado con ahora reconocer hubo una serie de errores, se está reponiendo el proceso, pero eso no quiere decir que otras instituciones no estén sufriendo de un problema similar. Pues ojalá que cuando vean las barbas de la UNAM remojar, todas las instituciones se pongan a trabajar, porque en una de esas tendrán que ser monitoreadas y tendrá que haber más transparencia en ese sentido. En fin, pues llegamos al final. Antes de irnos brevemente, doctor Eduardo, en una palabra, porfa, a ver si no está muy complicado, en una sola palabra, ¿cómo definirías todo este proceso que se está viviendo en la UNAM? En una palabra. Aprendizaje. Aprendizaje. Muchas gracias. Marco Fernández, en una palabra, ¿cómo definirías todo este asunto? En una palabra. Desafío. Ok, desafío. Vamos a buscar por ahí el titular para este episodio. Desafío y aprendizaje tras fallas en el examen de la UNAM. Posiblemente por ahí podamos aterrizarlo. Así que por lo pronto yo les agradezco a ambos. Gracias por ayudarnos a entender todo lo que está sucediendo en la máxima casa de estudios. Llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Muchas gracias al doctor Marco Fernández, coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, experto en políticas públicas. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. También agradezco al doctor Eduardo Andere Martínez, especialista en políticas educativas. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Un abrazo para ambos, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué piensan de lo que pasó en la UNAM con estos chavos a los que descubrieron, varios de ellos hicieron trampa, falló la tecnología, la inteligencia artificial y ahora muchos tendrán que presentarse para repetir el examen a la antigüita, de forma presencial, y entonces ahí realmente estarán a prueba para ver quiénes sí contaban con los conocimientos y quiénes no. Ojalá que los que estudiaron, que pasaron el examen por las buenas en línea, sean los que pasen el examen ahora que va a ser presencial y que no se vayan a cometer por ahí injusticias, que vayan seguros, que vayan bien convencidos de que van a pasar ese examen. Gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Díganme qué piensan, ojalá puedan dejarme un comentario o compartir este episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.